Hola, bueno, ¿cómo están? Acá estamos en la clase 5 de Estado y Procesos Sociales. Hola, Siapi, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, aquí vamos, por suerte. Bueno, acá estamos en este viaje que venimos realizando hace ya un par de semanas y bueno, nos estamos aproximando a, bueno, a épocas más contemporáneas, si se quiere. Eh, venimos planteando, digamos, haciendo este recorrido por el siglo XX y bueno, en esta ocasión la propuesta es que trabajemos en particular sobre dos modelos de Estado bueno, que vamos a pensar también en su entramado, por supuesto, digamos, como sabemos y como venimos planteando, no podemos ver acá cortes definitivos, sino que claramente en esas transiciones siempre hay grises y también, bueno, un poco lo que venimos planteando, líneas de continuidad que permiten explicarnos también, bueno, la situación actual cómo pensar a este Estado que todo el tiempo pensamos en transformar y sobre el cual también pensamos en aportar a partir de políticas públicas. En esta ocasión, la propuesta es que trabajemos en particular sobre este cruce entre el Estado desarrollista y el Estado represor que vino posteriormente. Eh, y bueno, y para eso, digamos, les propusimos una serie de materiales que van a encontrar en el aula web y que, bueno, que nos invitan a reflexionar sobre, bueno, el impacto de esta impronta, ¿no? Y yo, en principio, digo, pensaría en también cuál es eh, digamos, el impacto en el discurso desarrollista del antecedente previo, que es el de los gobiernos nacional populares, es decir, cómo también ese impacto de un discurso soberano, de construcción de soberanía nacional, también de alguna manera podría explicar que, digamos, podría explicar al desarrollismo, o cuánto lo explica. Esa sería tal vez mejor formulada la pregunta en este caso. ¿Cómo la ves, Siapi? Bueno, lo veo, el desarrollismo, digamos, surge inmediatamente después de los gobiernos nacionales, del primer ciclo nacional popular, ¿no? Que hemos visto en las reuniones anteriores, y así eh, en América Latina. Es una expresión del intento norteamericano y europeo luego de la Segunda Guerra Mundial, por refundar de alguna manera el capitalismo, ¿no? De eso se trata el desarrollismo, la idea de que los países, digamos, en cierto sentido, es una propuesta que desde el hoy neoliberal, casi como que nos resulta en la centroizquierda, pero claro, el hoy es terrible. Eh, el desarrollismo plantea la existencia de dos tipos de países, en un lenguaje muy, muy específico: los países desarrollados, que forman parte del centro de la economía mundial, así se denominaba, y los países subdesarrollados, que forman parte de la periferia de la economía mundial. Y en la mirada desarrollista, sigue siendo una mirada, digamos, del progreso, ¿no? Es una mirada del progreso en donde todos los países subdesarrollados tendrán que pasar por las etapas del desarrollo que los conduzcan hacia la situación deseada, que es la de Europa Occidental y los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una discursividad que opone desarrollo a subdesarrollo, países atrasados, países modernos, ¿no? Sociedades antiguas y sociedades modernas. Y entonces, bueno, aplicado a la lógica latinoamericana, el desarrollismo identifica positivamente, inclusive, a los gobiernos nacionales populares, pero lo señala como un proceso inconcluso, ¿no? Un proceso interrumpido por varias razones. Para el desarrollismo, los gobiernos nacionales populares pecaban, entre comillas del término, de
una sobreideologización, una sobredimensión del liderazgo individual, que eran todos aspectos políticos del atraso de la lógica desarrollista, y también pecaban de una industrialización incompleta, porque por los problemas de poca inversión externa, ¿no? Ahí hay un nudo que hay que señalar con respecto al desarrollismo, y que es su talón de Aquiles. El desarrollismo plantea la industrialización integral, pero de la mano de las empresas transnacionales, ¿no? O sea, lo que el desarrollismo quiere hacer es industrializar América Latina y llegar al desarrollo. Pero para hacerlo hay que abrir a la inversión industrial, acá esta diferencia es importante, a la inversión industrial externa, ¿no? Es un proceso de industrialización que no se preocupa por el origen del capital, sino por lograr que se instalen las industrias en los países de América Latina. Y esto va a ser un proceso común básicamente en las tres grandes economías de América Latina, México, Brasil y Argentina. Es el periodo 1950, 1960 hasta 1970, es el periodo en que se instalan las grandes firmas transnacionales industriales, ¿no? La producción de automotores, la producción petroquímica, la producción de farmacéutica, ¿no? Las grandes empresas entonces ponen sus sucursales en América Latina. Entonces hay un proceso, si uno lo mira desde afuera, hay industrias nuevas, hay industrias de punta, hay industrias que son las mismas que están en los países llamados centrales, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia que es toda la diferencia. Esas industrias remiten sus rentabilidades a sus propios países, ¿sí? Y además hay una preocupación nula por el impacto ambiental que esa producción industrial nueva genera en la propia América Latina. Entonces ahí es donde aparecen los problemas para sostener el proyecto de transnacionalización industrial del desarrollo. Bueno, que sí, que diferente también, digamos, en términos de, bueno, cuál es la base de esa concepción, también sobre la consideración de las condiciones, ¿no? Digamos, hay una mirada darwinista, ¿no? Digamos, como esta idea de el retraso y demás, y digamos, de alguna manera cuando veíamos este modelo de los estados nacional populares, no sé si el término es apropiado, pero digamos, cierta autoestima, orgullo también, digamos como que está presente, digamos, en esa idea de la industrialización, en la producción soberana, en relación a esta apertura a las industrias, al mercado, digamos, de alguna manera está presente. Obviamente ahí podemos ver un avance en este sentido de dejar de lado ese discurso meramente exportador, para tener que dar otro tipo de respuestas a una sociedad que se va complejizando, como venimos diciendo, pero digamos, ahí digamos, siempre está ese sustrato de, bueno, de civilizador de alguna manera, ¿no? Digamos, seguir marcando la idea del retraso y demás. Y bueno, entonces eso hace que también no parezca tan extraño como el neoliberalismo en Argentina ha recuperado también al menos, digamos, el título, ¿no? del desarrollismo para dar esa discusión. Digamos, podríamos decir ahí se construyó en este momento ese binomio, ¿no? Ese par dicotómico para enfrentar de alguna manera al proyecto industrializador y soberano de los gobiernos nacional populares. Teníamos preparado un fragmento de un discurso de Arturo Frondizi del 72, lo compartimos y después conversamos sobre eso, ¿te parece? Buenísimo. Vemos a Arturo Frondizi. Sí, si nos funciona la tecnología, ahí vamos. El desarrollo no es un hecho al que se le pueda poner fecha de iniciación y fecha de conclusión. El desarrollo es un proceso continuo que tiene una sola base y sola una base. Y esta base es la acumulación de capital y la
Bien, bueno, después les podemos compartir el link para poder ver todo el fragmento. Pero bueno, es bastante claro. Vos decías, Siapi, hace un momento, que cuando lo conversábamos previamente, sobre la terminología, ¿no? Digamos, cómo está presente una, una discursividad ahí, apelando a una serie de elementos y de conceptos como son este del desarrollo y el del subdesarrollo. ¿Estás ahí? Bueno, allí en este video de Frondizi, que fue presidente de la Argentina entre 1958 y 1962, ¿no? Al intento de salida de la dictadura que expulsó a Perón del poder, ¿no? Ahí en este discurso, que es del año 72, el fin de otra dictadura, de la dictadura de Onganía y de Lanuse, Frondizi allí expresa el ideario desarrollista, muy claramente. Es un discurso en la Confederación General Económica, que son las pequeñas, medianas empresas nacionales, ¿no? De carácter industrial. Y allí podemos apreciar toda la discursividad, ¿no? Esa oposición que plantea tan claramente entre países desarrollados, países subdesarrollados, entre modernidad y atraso, ¿no? Y entre monetarismo y desarrollismo. Es muy interesante esa distinción que hace, porque el monetarismo luego va a ser la lógica dominante, ¿no? Hasta hoy, en buena parte de América Latina, y el desarrollismo es crítico del monetarismo precisamente porque su lógica es la lógica de la industrialización, no la lógica de la especulación financiera. Pero como decíamos previamente, Pablo, esa lógica de la industrialización está condenada al fracaso en tanto y en cuanto no es el resultado de un proceso interno, sino que es un resultado de una alianza desigual, ¿no? Con el capital industrial. Algo transnacional, algo que ya en la misma época del desarrollismo, la contracara al desarrollismo es la teoría de la dependencia. En la misma época en que Frondizi dice esto, u otros presidentes desarrollistas, como Juscelino Kubitschek en Brasil, o Eduardo Frei en Chile, antes de Allende, ¿no? O Álvaro Camacho en el PRI, en México. Esos presidentes desarrollistas, digamos, plantean, no perciben lo que sí perciben los dependentistas, ¿no? Lo que perciben Enrique Paleto, Cardoso, lo que percibe Osvaldo Zunkel, ¿no? Sectores de la CEPAL, ¿no? Que está dividida en dos, un sector desarrollista y un sector crítico dependentista, ¿no? Entonces ahí, me parece que ahí está el nudo de las posibilidades y el límite del desarrollismo y del Estado desarrollista, con un agregado que también que es muy, muy importante, sobre todo en perspectiva post-gobiernos nacional populares. El desarrollismo discursivamente no se opone a la idea de estado de bienestar, o como lo expresó incluso Frondizi allí mismo en el discurso de la justicia social. No se opone discursivamente, pero en la práctica la lógica del desarrollismo es congelar los aspectos sociales del Estado y privilegiar los aspectos de la inversión económica en el Estado, ¿no? Entonces ahí la idea es congelar el proceso de distribución del ingreso hasta tanto la economía alcance el desarrollo. Y una vez que la economía alcance el desarrollo, entonces sí retomar los procesos de estado de bienestar. Entonces ahí hay una diferencia importante. Primero con el modelo de Estado Nacional Popular, en donde eso iba junto, ¿no? Para los gobiernos nacionales populares, la industrialización, la modernización y la distribución del ingreso iban en un mismo proceso. Para el modelo desarrollista, la industrialización requería frenar, congelar el Estado benefactor y la distribución del ingreso. Y posponerlo, digamos, ¿no? Y luego, para ya tener una idea, el monetarismo va a decir
no hay que posponerlo, hay directamente no tomarlo en cuenta, ¿no? La distribución de ingresos proviene del desarrollo de una economía sin trabas, ¿no? O sea, eso inclusive, digamos, está más a la derecha que el propio desarrollismo. Qué religión, ¿no? La del mercado, digamos, hay una creencia ahí obstinada en esa idea del mercado que se mantiene. O, digamos, escuchaba hace poco a Uribe diciendo, bueno, digamos, esta cuestión, ¿no? Las protestas van a afectar la inversión privada, bueno, siempre aparece como esa, como es una abstracción, pero que tiene tanto impacto en la vida real. Sí, claramente. También digo, Claramente. pensaba, digamos, este es un tema que también para quienes, digamos, habitamos el campo de estudio de la comunicación ha sido muy trabajado. De hecho, también por eso también les compartíamos el texto de Jorge Huergo, en el sentido de pensar el peso de la Alianza para el Progreso, de ese impulso, está marcado justamente por esta lógica, por esta idea de superar el atraso, digamos, llegar a la modernidad. Digamos. Ahí, de todas formas, también, incluso todos estos elementos que estamos marcando, fíjense cómo se pueden relacionar también con la perspectiva de Marx sobre América Latina, o sobre las colonias, ¿no? Digamos, como, bueno, hay necesariamente un proceso evolutivo que debe transcurrir, por supuesto, con objetivos diferentes, pero digamos, en la matriz está operando la misma lógica, esa lógica de la confianza en el progreso, una perspectiva moderna por definición. Y bueno, por supuesto, digamos, el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico que está marcando también, digamos, que está habitado por la Revolución Cubana, por digamos, y bueno, por un mundo bipolar que se va configurando. Entonces, de alguna manera, bueno, hay un temor, ¿no? Hay un temor de parte del Sí, establishment. claramente, ahí vos señalás muy bien, Pablo, la coyuntura del desarrollismo es la coyuntura, también lo podríamos analizar desde esa perspectiva, ¿no? El desarrollismo es una teoría que, digamos, es la versión progresista del capitalismo salvaje latinoamericano y norteamericano desplegado en el momento de auge de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, en cierto sentido, más que en cierto sentido, esto se percibe muy claramente en la reunión de Punta del Este, ¿no? La reunión de la OEA de Punta del Este en 1961, donde claramente donde allí se plantea la Alianza para el Progreso, que es la expresión internacional de la perspectiva desarrollista para América Latina, y que queda enfrentada a la exposición cubana, ¿no? Ahí expone Ernesto Che Guevara en esa reunión de Punta del Este, y donde quedan claramente desnudados los aspectos retrógrados del desarrollismo, que tiene una discursividad del progreso, y que en la práctica significaba, como bien lo señaló en esa reunión el Che, significaba un retorno a una situación colonial, pero con otros actores económicos y con una discursividad, modernizadora, ¿no? Y tenemos que imaginar inclusive que para el desarrollismo incluso era posible, y de hecho hay experiencias concretas, era necesario modernizar la producción rural y en algunos casos llevar adelante el proceso de reforma agraria. O sea, la lógica desarrollista implicó proponer la reforma agraria capitalista, ¿no? La distribución de la tierra a productores individuales, pero la distribución de la tierra, ya el desarrollismo hasta veía a la clase tradicional terrateniente latinoamericana como un obstáculo al proceso de industrialización. Correctamente lo veía, ¿no? Pero pensaba que esa salida era capitalizar las zonas rurales, no un proceso de socialización de la propiedad rural. Pero eso alcanzó, por ejemplo, la reforma agraria que inició Eduardo Frei en Chile en 1964, fue una reforma agraria que trajo muchas esperanzas en el propio Chile,
E inclusive la misma ley que Eduardo Frei promulgó la utilizó Allende para profundizar la reforma agraria, ¿no? O sea, hay aspectos del desarrollismo que con esa discursividad modernizadora inclusive generaron cierto resquemor en las derechas más retrógrados de América Latina, ¿no? Lo veían a Kennedy como un comunista, como para tener una idea de dónde se podía uno confundir tanto, ¿no? Pero fue muy exitosa discursivamente la mirada del desarrollo, y de hecho podemos encontrar la discursividad desarrollista de allí en adelante en muchos periodos posteriores. Lo que pasa es que en el periodo 60, 70, allí los gobiernos intentan, el Estado intenta llevar adelante un modelo de desarrollo en esos términos, ¿no? Que obviamente va a fracasar porque no hay acumulación de capital hacia el interior de cada país, ¿no? El capital sigue saliendo, los recursos siguen saliendo, de otro modo, con otra modalidad económica, con la industrialización externa, pero el capital y recursos siguen saliendo para el mismo lugar, digamos. Claro, totalmente. Y además, bueno, digo, también de alguna manera dentro de este proceso de modernización hay una apuesta al juego democrático, ¿no? Digamos, la democracia debe ser de alguna manera el organizador, estamos hablando del modelo económico, también, bueno, el modelo societal o político, digamos, demandaba la democracia, pero también aparece la democracia como una amenaza, ¿no? Digamos, como una posibilidad, digo, pienso en la experiencia chilena nuevamente. Y bueno, digamos, la democracia puede también ser una vía de llegada al socialismo, y entonces, bueno, ahí vemos un nuevo giro, ¿no? Como ese nuevo giro que también les proponemos en esta clase. Si te parece, podemos ya pasar a pensar ese estado represor y, bueno, cuál ha sido ese modelo, ¿no? Sí, bien, Sí, sí, si querés podemos poner el fragmento que habíamos pensado y conversamos a partir de eso. dale. Muy bien. Ahí vamos. No son materiales muy felices, pero bueno, Pero son necesarios, ¿no? tenemos que pensar. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar, lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la la libertad para la
bueno, un decálogo, ¿no? Después va a llegar mismo y su decálogo, ¿no? De que nada de lo que te va a hacer del Estado permanecerá a manos del Estado, pero acá tenemos los antecedentes bien directos. Sí, este es un discurso, desgraciadamente me acuerdo cuando lo escuché por televisión. Fue la única, fue casi la única cadena, el único ministro que habló por cadena nacional en la época de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, fue Martínez de Oz, que es este hombre que estamos escuchando, ¿no? Habló en el año 76, abril del 76, anunciando su plan económico por cadena nacional, y luego habló en 1980 anunciando los resultados alcanzados. Es muy interesante este discurso, primero discursivamente. Discursivamente es como el paroxismo de la hipocresía, ¿no? Son 12 puntos, todos empiezan con la palabra libertad. En el periodo más brutal de la represión, desaparición y exterminio de personas de toda la historia de la Argentina, que no tiene pocos periodos violentos, ¿no? O sea, este señor arranca cada expresión, cada logro con la palabra libertad en la dictadura de la desaparición de 30.000 personas. Primera cuestión, ¿no? Segundo, es muy interesante porque toda la libertad alcanzada es la libertad del capital, ¿no? Es muy interesante, es toda la libertad del capital, mientras en la ESMA, en los centros de campos de concentración, está el pueblo torturado, desaparecido y asesinado, ¿no? Pero aquí la libertad prima, es la libertad del capital. Y es básicamente también, luego de los anuncios de Pinochet del año 75, cuando lanza el paquete neoliberal, este es el anuncio, digamos, más concreto de un proyecto neoliberal incipiente dentro de la dictadura militar argentina. Y esto nos pone sobre la pista digamos, de la razón profunda del Estado del Estado de las dictaduras de la doctrina de seguridad nacional, o del Estado burocrático autoritario, como también se los denomina, ¿no? La razón profunda de las dictaduras de la seguridad nacional no es luchar contra el comunismo, entre comillas. Esa es la excusa para resolver la puja de distribución del ingreso en los países de América Latina. Ese es el verdadero y último objetivo de las dictaduras, de las dictaduras de la seguridad nacional, ¿no? Que, como sabemos, si nos paramos en el año 1980, en el año de este discurso de Martínez de Oz, Argentina tenía una dictadura, Uruguay tenía una dictadura, Chile tenía una dictadura, Brasil tenía una dictadura, Paraguay tenía una dictadura, Bolivia tenía una dictadura, ¿no? O sea, todo el Cono Sur, a excepción de, bueno, Perú tenía una dictadura con otras características, pero salvo Colombia y Venezuela, el resto de los países de América del Sur tenían dictaduras a las que hay que completar con la dictadura guatemalteca, la dictadura nicaragüense, la dictadura hondureña. O sea, América Latina era el territorio de las dictaduras de la seguridad nacional, que obviamente desplegaron un modelo de Estado que tenemos que denominar Estado terrorista, ¿no? Un Estado que desplegó un proceso de represión, persecución y exterminio, inclusive asociados entre sí, ¿no? En el famoso Plan Cóndor, o en los famosos apoyos de las dictaduras entre sí. Recordemos los soldados, los asistentes argentinos del ejército en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Haciendo el trabajo sucio que no podían hacer directamente los norteamericanos. O sea, hay todo un despliegue de un Estado construido que profundiza los aspectos represivos. No es que no haya habido procesos represivos previos, pero en este caso lo que hay es un proceso muy profundo de lo que hoy denominamos captura del Estado. El Estado latinoamericano está capturado por
una institución, las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces se hacen, aquí hay que hacer una distinción que no es menor. Una cosa son las dictaduras tradicionales, que daban los golpes de Estado y le entregaban el gobierno, o sea, le entregaban el control del Estado a las derechas civiles conservadoras. Y otra cosa son las dictaduras de la seguridad nacional que dan el golpe de Estado, pero se apropian del Estado. Hay, por supuesto, civiles, pero no son quienes conducen el proceso. El proceso de apropiación y de despliegue lo conducen las propias Fuerzas Armadas. Entonces allí vamos a tener dictaduras de larga duración. Pensemos en la dictadura brasileña, 1964, 1985, 21 años de dictadura. La dictadura de Pinochet, 1973, 1990, 17 años de dictadura. La dictadura en la Argentina, salvo el tercer gobierno peronista, pero si la ponemos entre el 66 y el 76 son 10 años. La dictadura de Uruguay son 15 años, entre el 73 y el 88. Bueno, son décadas de dictaduras terroristas, ¿no? Y décadas de captura del Estado que van no solo desplegando un plan sistemático de represión, donde el Estado es el enemigo, claramente el Estado es el enemigo del pueblo, ¿no? El pueblo percibe al Estado, sino que además el Estado tiene un rasgo perverso. Tiene dos caras. Tiene una cara legal, que es la burocracia estatal funcionando, ¿no? Los trámites del Estado, y tiene una cara ilegal, que es un Estado en la sombra, oculto, ¿no? Un Estado noche y niebla, diríamos, siguiendo la lógica del nazismo, un Estado ilegal, represor y terrorista, que los ciudadanos y las ciudadanas no saben bien cuándo ni cómo va a golpear y va a desaparecer, ¿no? A las personas. Eso va a generar va a generar también una mirada muy crítica del Estado como institución, muy lejos de la lógica del Estado promotor del bienestar que habían desplegado los gobiernos nacionales populares. Y esto no es menor, esta mirada crítica, esta mirada de cuidado frente al Estado como peligro, ¿no? Porque en algún aspecto va a ser retomado por el neoliberalismo, la lógica de desestatizar, porque después de tamañas experiencias represivas, ¿no? Pero bueno, la conformación del Estado terrorista tiene, como decíamos, se expande en todo el sistema, o sea, los ministerios, las universidades, ¿no? Las intendencias, están a cargo de las Fuerzas Armadas. Claro. Bueno, de todas, y además también eso, bueno, esa marca de, además de, bueno, de violencia, represión y demás, ese cinismo de plantear el Estado como un lugar subalterno cuando, digamos, podríamos decir que es uno de los momentos en que mayor presencia tiene, digamos, en su carácter represivo y demás, pero está formateando la sociedad, digamos, está dando, digamos, bueno, digamos, es algo que vamos a trabajar en las próximas clases, pero digo, va a dejar una huella y una marca imborrable, ¿no? De ese carácter, y bueno, como bien decías, ¿no? Digamos, con el argumento de la libertad siempre por delante. Bueno, es necesario analizar, digamos, no tomar literalmente este tipo de enunciados. Bueno, digamos, me parece que necesitamos también tener un glosario que explique qué es la libertad para la derecha, ¿no? Digamos, de alguna manera esto es un poco que, digamos, se van hilvanando estos temas con relación a la nota de contradictorial y la vigencia, ¿no? Digamos, de estos discursos bueno, que están, digamos, forman parte de la disputa simbólica que atravesamos. Sí, claramente, claramente. Yo creo que este discurso de Martínez de Oz nos muestra qué es la libertad para las derechas en América Latina, ¿no? Es la libertad del capital, la libertad de Es muy interesante esta contraposición, Pablo, la libertad de circulación del capital y la prisión del pueblo, ¿no? O sea, la imposibilidad de vivir
no ya de circular, de vivir, frente a la idea de la libertad de circulación del capital, ¿no? Esa es la libertad de la derecha, que el capital esté libre, ¿sí? Y lo demás no es libertad, es dictadura. Por eso, a veces cuando charlamos con los estudiantes, señalamos que es bueno tener presente que en la historia latinoamericana, cuando las derechas hablan de libertad, quieren decir la libertad del capital, ¿no? Entonces, para ellas, cuando nosotros hablamos de libertad, ellos ven dictadura. Claro. Ahí hay una inversión de sentido. Cuando nosotros hablamos de libertad, la derecha ve dictadura. Cuando la derecha habla de libertad, nosotros vemos dictadura. Pero la razón la tenemos ¿No? nosotros. Qué complejo, como poder construir ámbitos democráticos de convivencia con diferencias tan enormes, ¿no? Porque Sí, no es posible incluso construir conceptos que amalgamen, digamos. Podría ser, la democracia fue uno también, digamos, incluso la salida de la dictadura logró amalgamarse en torno a ese concepto, pero digamos, en medio de estas batallas que se vienen dando y que, bueno, digo, por eso son valiosas estas discusiones que venimos trayendo, porque hoy en día digamos, vuelven a aparecer, ¿no? Digo, como el macrismo utilizó fuertemente esta idea de la recuperación del desarrollismo y bueno, esta idea, digamos, es como si, digamos, hubiese ahí sí un logro en términos sociales de que, bueno, digamos, una sociedad no se puede desarrollar solamente siendo dependiente, siendo una colonia, ¿no? Digamos, más allá de que el sistema económico siga funcionando mayoritariamente en ese sentido, pero, digamos, ahí hay un logro que obviamente, digamos, vamos a encontrar bueno, ahí sí podemos volver a Argumedo, ¿no? Digamos, como una lucha histórica por, por la integración de los pueblos y demás. Pero bueno, siempre hay, digamos, como la limitación también está dada en este concepto que tiene la derecha de la anulación, ¿no? Digamos, de la anulación de la otredad. Y ahí incluso, a mí siempre me resulta interesante y válido un trabajo de Maristeles Vampa, Civilización o Barbarie, que un poco lo que dice es que, bueno, que la marca de nuestro país, y digamos, lo podemos ampliar al continente, es esa, ¿no? Digamos, digamos, construimos sobre genocidios, y bueno, y eso digamos, va marcando también, de alguna manera, explica, digamos, este mapa, ¿no? Digo, la verdad es que pensando en el marco de la pandemia, cómo se sigue, digamos, jugando en contra de las medidas de cuidado y demás, bueno, explica de alguna manera, bueno, que eso, digamos, el valor de la vida, en realidad es como, está en un segundo plano, digamos. Como, primero hay una serie de intereses, primero está, y esos intereses se defienden con el escudo del mercado, ¿no? Como un escudo que es simbólico, sí, además, digamos, principalmente. sí, claramente. Sí, sí. Bueno, y ahí tiene un rol clave otra vez el Estado, ¿no? En este caso, en el modelo del Estado terrorista o del Estado burocrático autoritario, en sus diferentes modalidades de ser nombrado, ¿no? Pero ahí el Estado sigue siendo la clave. Esa reingeniería que se dio en los 70 de la mano de la dictadura es de la mano del Estado también, ¿no? Totalmente. También ahí pensaba, digo, por un lado, bueno, nosotros venimos describiendo, digamos, principalmente estos factores económicos, y bueno, cómo juegan también los factores sociales, porque también de alguna manera lo que venimos planteando es, bueno, también el Estado no se define solamente por su estructura, sino que, digamos, nos habita, y bueno, cómo también esto dio paso a grandes procesos de resistencia, de lucha por reconfigurar, porque digo, como aquí hay una apropiación del Estado y hay una apropiación del discurso de la nación, ¿sí? Digamos, como
gobierno militar también, digamos, en ese discurso ultranacionalista, digamos, logra apropiarse, y algo que es tremenda, muy loco en ese sentido también es bueno, que digamos, son estos estados nacionales reprimiendo y demás, pero digamos, ahí hay una organización supranacional, ¿sí? Y es el imperio organizando estos golpes de estados que describía, ¿no? Digamos, como hay un plan Sí, sistemático continental. claramente, sí. Esa perspectiva, digamos, hay que enfatizarla. Ninguna de las dictaduras militares de América Latina hubiera durado más de una semana sin el apoyo norteamericano. Es más, ni siquiera no hubieran iniciado el proceso. Digamos. Está más que probado, ¿no? Está probado el rol de los Estados Unidos en el golpe de Pinochet, el golpe en Bolivia, en la Argentina mismo, siendo el país que menos influencia tenía en ese momento en relación digamos, los militares argentinos como que se movían por la suya, pero está probado también que Estados Unidos estaba en conocimiento del golpe y dio el visto bueno. Claramente allí hay que tomar en cuenta también esa dicotomía perversa de Estados Unidos y Europa Occidental, ¿no? No todos los países occidentales, pero varios sí, ¿no? Gran Bretaña, sobre todo, esa dicotomía perversa de las democracias que promueven o se sostienen gracias al despliegue de dictaduras. La estrategia norteamericana desde la Revolución Cubana en adelante fue apoyar todas las dictaduras que se declararan anticomunistas, independientemente de lo que hicieran o dejaran de hacer, ¿no? Entonces ahí ese rol hay que enfatizarlo porque también ahí hay un uso perverso de la palabra libertad. Totalmente, sí. Para el establishment norteamericano y sus réplicas en las élites latinoamericanas, la libertad es eso, digamos, el mundo de la libertad es la represión de la lucha social. Entonces, bueno, allí se ve el rol de los Estados Unidos en su política exterior, que en esa época, no digamos tanto ahora, pero en esa época tenía una política, diríamos, esquizofrénica. Hacia el interior se planteaba como una democracia de respeto a los derechos civiles y hacia el exterior apoyaba las dictaduras más brutales. Sí. Eso ha cambiado con el tiempo, digamos, hoy se ha vuelto menos dicotómico y los propios Estados Unidos tienen problemas graves de respeto a las libertades civiles, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos, obviamente es más que conocido ese término del patio trasero, bueno, por supuesto esto pensándolo en el mercado en el Plan Cóndor, pero ¿cómo sobrevive también digamos, las marcas coloniales y las marcas raciales, ¿no? Digamos, esta cosa de, bueno, digamos, para lograr algún tipo de objetivo de civilización, no importa el costo que se pague, digamos. Y bueno, y justamente, digamos, hay una amenaza. Digamos, ahí creo que en ese sentido sí hay algo para repensar y retomar, volviendo a Argumedo, como decíamos hoy, que hay una lectura de que hay una particularidad también en América Latina en relación a estos procesos de lucha que ha preocupado mucho al imperio, ¿no? Digamos, como que ha preocupado y que, bueno, digamos, por lo tanto ha tomado estas medidas tan extremas. Y bueno, nada, si te parece podemos ir cerrando, pero para ir pensando también, digamos, incluso como una línea de salida para de cara al próximo encuentro, también les proponíamos esto que mencionábamos antes de pensar, bueno, cuál ha sido la resistencia, cuál ha sido digamos, bueno, de ahí tenemos múltiples experiencias, pero sí como pensar que justamente, bueno, estos procesos traumáticos que han atravesado nuestras sociedades se han encontrado con procesos de resistencia que han elaborado, digamos, una serie de demandas que intentan permear al Estado que sobrevendrá
a este Estado autoritario, ¿no? Digamos, y ahí la demanda por los derechos humanos, el rol de los organismos de derechos humanos, va a ser central. Digamos, acá vamos a poder ver en este momento, digamos, como ese momento incipiente, pero que, digamos, a la luz de los hechos, digamos, va a cobrar una especial relevancia a lo largo de la recuperación de la democracia, y de la lucha por el juzgamiento, ¿no? de los perpetradores. Sí, sí, y yo ahí diría que la emergencia, digamos, como bien planteabas, ¿no? Las dictaduras militares no fueron todopoderosas, ¿no? Digamos, en el sentido de que tampoco pudieron perpetuarse eh, como tales, ¿no? Quizás sí como modelo económico, pero no como tales. Y en eso tiene mucho que ver la resistencia y la lucha en América Latina, ¿no? Más allá o más acá de la profundidad del proceso del Estado terrorista, los pueblos de América Latina comenzaron desde siempre a resistir, ¿no? Y a proponer. Y en esa resistencia, la lógica discursiva y práctica, ¿no? Concreta de los derechos humanos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Guatemala, en Colombia, ¿no? La, la construcción de organizaciones de resistencia y de planteo con respecto a los derechos humanos ha sido clave, ¿no? América Latina tiene ahí, digamos, una referencia ética y moral que tiene fama universal, ¿no? Es un espacio donde la resistencia al Estado terrorista generó un conjunto de organizaciones a partir de las cuales se plantearon otras demandas y exigencias, ¿no? Pero, o sea, el camino de los derechos humanos se transformó en una bandera de resistencia y de lucha, ¿sí? Que rápidamente involucró a otras demandas y necesidades de América Latina, hasta ser hoy, digamos, hoy es un tema ineludible, ¿no? La cuestión de los derechos humanos hoy abarca un conjunto de derechos y de demandas que son las que lideran los procesos de transformación en nuestro continente. Así que sí, me parece que ahí hay, y otra vez, ¿no? Los movimientos de derechos humanos pusieron el eje en este carácter perverso que tenía el Estado terrorista, ¿no? En recuperar la memoria, la verdad y la justicia, y quería decir, descorrer el velo del Estado ilegal y reclamarle al Estado legal lo que el Estado ilegal había desarrollado, ¿no? Ponerlo en evidencia, mostrarlo, recuperar los cuerpos, las palabras, ¿no? De las y los desaparecidos de todo el continente, implicaba poner en cuestión crítica el rol estatal durante la dictadura. Totalmente. Por eso el Estado post-dictadura es un Estado que discursivamente y en algunos países prácticamente tiene como eje la discusividad de los derechos humanos, porque es ineludible en la construcción social posterior a la dictadura. Totalmente, sí, digamos, pienso ahí, bueno, cuál es el lugar de la memoria, ¿no? Digamos, como hay hay un ejercicio de recuperación de la memoria que justamente, digamos, bueno, es súper interesante la experiencia también de los sitios de la memoria, ¿no? Digamos, qué hacer con estos lugares que fueron maquinaria de muerte, ¿no? Digamos, en Argentina la ex-ESMA es paradigmática en ese sentido, digamos, de los proyectos de Menem, de demolerla para hacer proyectos inmobiliarios, a la lucha por conservar ese lugar y digamos, conservarlo, digamos, resignificarlos, pero al mismo tiempo dejar espacios que den testimonio, ¿no? Digamos, como yo pienso en esa frase emblemática, ¿no? La del nunca más. Digamos, esto es, bueno, digamos, tenemos como tarea como sociedad que nunca más ese estado represivo. Lamentablemente el modelo económico no hemos logrado todavía ese nunca más, pero
bueno, forma parte de esa lucha. Y ahí creo que, digamos, en este sentido, las conexiones con la comunicación, en el sentido de pensar la cultura y la relación con la memoria, es fundamental. Y por último, pensaba en esto, digamos, como las escenas que veíamos, tanto de Frondizi en esa mesa, como la de Martínez de Oz, es de también estados ejercidos por varones, ¿no? Digamos, como la masculinidad ahí súper presente, y también cómo esta resistencia de la memoria fue llevada a cabo por mujeres, fueron las madres y las abuelas las que encabezaron esas luchas, son las madres las que hoy en día también están encabezando las marchas en Colombia, digamos, hay una, digamos, podemos pensar también en este momento, un momento también de germinación bueno, nada, de continuidad de la lucha, de la lucha del movimiento de mujeres, pero que aquí en este punto me parece que cobra una especial relevancia. Ese punto que has señalado me parece clave, ¿no? Ese patriarcado militar, ¿no? Esos gobiernos tan patriarcales, tan de macho, ¿no? Con ausencia en los cargos de conducción de las mujeres. Y la contraposición, me parece que he señalado, es muy valiosa para la más todavía, ¿no? El rol de las mujeres en la resistencia a la dictadura. Como una cuestión, digamos, constitutiva del movimiento de derechos humanos y de la lucha de las mujeres en América Latina, ¿no? Sí, bueno, seguiremos por esos caminos, nos quedan 2 clases, así que bueno, ya vamos a ir retomando estas discusiones. Así que si te parece, podemos ir cerrando por ahora Bárbaro. y nos encontramos en el próximo encuentro. Así es. Perfecto. Bueno, hasta pronto. Hasta luego.